Mire, si no, entonces uno viene a un diccionario. La gran ventaja del diccionario es que, óigame, hubo gente que ya trabajó, pensó, analizó, estudió, evaluó, ponderó y escribió. Entonces, dice, déjame ver con respecto a este libro, con respecto a este capítulo, con respecto a una costumbre, con respecto a una palabra, déjame ver qué dice el diccionario. Y no es ninguna debilidad para alguien que estudia la Biblia tener un diccionario, porque los médicos tienen el PDR, ¿verdad? Y los psicólogos tienen el DSM-4, ¿verdad? Y los arquitectos también tienen sus libros y los ingenieros los suyos, porque todo está escrito. Entonces, en lugar, bueno, ¿qué es lo que más le impresiona a un cliente cuando va a la oficina de un abogado? Mire, un abogado que no tenga libros detrás de su escritorio, pero cuando usted ve toda esa retraída de libros, wow, qué brillante. No se ha leído ninguno, pero ahí está. Con pruebas, si abogado tuvo que haber leído, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué otra cosa hace falta? Pues porque aún con todas estas herramientas puede ser que yo no interprete bien, porque hay cosas, mire, hay cosas que pueden darse de manera teórica, pero en la práctica se hace difícil comprenderlas. Entonces, como yo no las interpreto bien, pues antes de yo exponerlas, debo buscar cómo piensan otros sobre el tema que yo estoy estudiando. Pues para eso, claro, yo vine con uno, porque no iba a llenar ese, yo no podía con ese bulto, pero mire, por ejemplo, uno solo, un comentario bíblico es importante. Y traje este, porque este comentario bíblico es de toda la Biblia. Dice, espérate, yo voy a hablar de ese capítulo, pero está bien, ya yo llegué a mis propias conclusiones sobre el capítulo, pero déjame ver cómo piensan otros. Mira, a lo mejor cuando tú lees el comentario bíblico, dices, mis argumentos están más sólidos que ese. ¿Se puede dar el caso? Que tú digas, espérate, no, mis argumentos están más sólidos que ese. Pero ya descubriste la fuerza de tus argumentos como resultado de ¿qué? De la comparación y el contraste. Lo que puede ser triste es que tú no uses el comentario y cuando vayas a la exposición haya otros que conozcan los comentarios y descubran que tus comentarios son muy débiles. Mire, y uno se lleva sorpresas en la vida como usted no tiene idea. Yo estuve una vez en Santo Domingo predicando en una iglesia de un querido amigo, y llegó un jovencito que si uno hubiera tenido un ojo prejuiciado, uno hubiera pensado mal por su forma de vestir, por su atuendo, por la forma como estaba vestido. El muchachito se quedó a la parte de atrás, y cuando yo terminé de predicar, él se acercó con mucha timidez y me dijo, pastor, déjeme decirle algo. Oiga, usted hizo un excelente resumen de Rudolf Bultmann. Usted hizo un excelente resumen de Siegfried. Usted hizo un excelente... Y empezó a mencionarme un montón de teólogos. Yo me le quedo mirando y digo, pero ¿y cómo tú sabes eso? Y me dice, porque yo me paso el día en las bibliotecas teológicas leyendo. Imagínense si me impresionó tanto aquel muchacho que me dijo, usted concluyó con unos comentarios de Romanos de William Barclay. Digo, sí, es cierto. Me dice, sí, yo sé que usted terminó con unos comentarios de William Barclay, el sermón. Óigame, y ese comentario yo lo leo en la biblioteca, pero he querido hacerme de él y no lo encuentro. Y yo lo tenía en la mano de toma, yo te lo regalo, pues un estudiante como tú se merece que lo tenga. O sea, hay gente que hace el trabajo. Hay gente que estudia las escrituras. Y estudiar las escrituras no es ningún pecado.
es obedecer a Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Escudriñen las Escrituras. O sea, yo me topo con unos pastores, con unos predicadores que son anti-estudios bíblicos, anti-estudios escriturales. Claro, yo sé por lo que es. Yo sé por lo que es. Porque como ellos no estudian, tienen miedo que alguien estudie y descolle más. Se convierten en amenaza. Pero el mismo Jesús ordenó. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? ¿Ah? Mira, estudia, dedícate a qué? Dedícate a estudiar. Estudiar no es pecado. El que venga a decirle a usted que lo que pasa es que la Biblia dice que el mucho estudio es aflicción de la carne. Eso está mal interpretado. Eso está mal interpretado. Que mucho estudio es aflicción del espíritu. Eso está mal interpretado. O sea, estudiar no es pecado. No lo es. Ahora, si vamos a estudiar la Escritura, vamos a utilizar primero las reglas y luego vamos a utilizar las herramientas. ¿Qué otra cosa debo utilizar? ¿Está ahí en Jerusalén en tiempos de Jesús? Sí. Ajá. Pues mire, otra cosa que yo debo utilizar en el estudio bíblico son libros de historia, libros de arqueología, libros de filosofía, libros de antropología, libros de sociología. ¿Para qué? Para ponerme en el contexto histórico. Para saber que, óyeme, cuando yo hablo de mi abuelo, no entiendo mucho. O sea, cuando a mí me hablaban de mi abuelo, de que estaba en la central Sawyer trabajando, yo no entendía nada de lo que eso significaba, hasta que fui a la central Sawyer. Y cuando fui a la central Sawyer, empecé a mirar y dije, oye, aquí trabajaba mi abuelo. Y fui a la tienda de la central, que todavía existe, ¿verdad? Allí está la tienda de la central. Decía, por estas puertas entró mi abuelo. Ahí, porque está todo idéntico. En el mostrador, ahí estuvo mi abuelo. Ese elemento de tener contacto con la historia, con lo real, me amplió el espectro del conocimiento de mi abuelo. Nunca lo conocí personalmente, pero he estado en contacto con el contexto histórico en el que él estaba. Pues miren, este libro, Jerusalén en tiempos de Jesús, es uno de los libros que quien está trabajando con el Nuevo Testamento debe tenerlo. ¿Por qué razón? Y no hay un montón de libros que hablan sobre Jesús en su tiempo, Jesús en su momento, Jesús en su época, Jesús y sus costumbres, Jesús y las costumbres judías, etc. Hay muchos títulos. ¿Pero por qué? Porque cuando usted, por ejemplo, la expresión de Juan, eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro. ¿Sabe a cuántos predicadores yo he escuchado diciendo que cuando Juan dijo eso había perdido la fe? Pobrecito Juan, que ya no era el mismo, aquel que había dicho, he aquí el Cordero de Dios, y ahora ya había perdido la fe y estaba el pobrecito a punto de irse al infierno por dudar. Y cuando uno lee la historia, uno dice, ¿qué va? Es todo lo contrario. Juan no perdió la fe. Juan lo que estaba diciéndole a Jesús era, yo soy el amigo del novio, acaba y dame la contraseña. ¿Y cuál era la contraseña? La contraseña fue lo que predicaron los profetas. El que ha de venir vendrá precisamente como dijo el profeta Isaías, vendrá para abrirle los ojos a los ciegos, para vendar el corazón de los heridos, para predicar el año agradable del Señor, para resucitar a los muertos. Así que Juan le está diciendo, Juan el Bautista le está diciendo a Jesús, mira, óyeme, a mí me van a matar ya mismo, pero antes de que me maten, yo necesito que tú me des la contraseña. Dame la contraseña, chico. Y Jesús dijo, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados,